Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy estudiaremos con mayor profundidad las diferentes opciones que Mockery ofrece para crear instancias de dobles de prueba. Además, al final del vídeo, realizaremos una demostración visual con Xdebug imprescindible para quienes deseen comprender la magia que este framework lleva a cabo en segundo plano. Tal como vimos en el último vídeo de esta serie, Mockery permite crear un doble de prueba mediante la llamada al método estático mock de la clase Mockery. ¿Pero qué podemos doblar exactamente con esta librería? En el siguiente método de test hemos incluido ejemplos de algunos elementos que pueden ser doblados con esta librería. Lo más habitual suele ser doblar o una clase o una interfaz. En este primer caso, por ejemplo, se estaría doblando la clase ProductoEntity para modificar el comportamiento de su método Scaro de modo que siempre devolviera true. En este otro, en cambio, se crearía una clase que en segundo plano implementaría esta interfaz y devolvería 20 cada vez que su método getTemperatura fuera invocado. En situaciones más excepcionales, es posible que queramos que nuestro doble de prueba cumpla tanto con el contrato de una clase como con el de una o varias interfaces. Por convención se pasa primero la clase y luego las interfaces, si bien el orden inverso funcionaría exactamente igual. También hemos añadido el siguiente supuesto para advertir de algo que no sería del todo correcto. Imaginad que esta clase Administración Producto Repository solo implementara la interfaz Administración Producto Repository Interface y que no tuviera métodos adicionales diferentes a los que la interfaz le obliga. En este caso, incluir la clase en el doble es redundante, ya que la interfaz cubriría todo el comportamiento necesario. Una última posibilidad, menos común pero útil en ciertos casos, es crear un doble de una clase indicando con un array los valores que queremos que Mockery asigne a su constructor. Estupendo, pues ahora que ya hemos conocido las formas más habituales de instanciar dobles con Mockery, os vamos a enseñar con Xdebug algo que os resultará muy curioso y revelador. Si recordáis, en nuestra prueba que verifica que se devuelve un mensaje de precaución cuando la temperatura es menor a 0, creamos un doble que modifica el comportamiento del método getTemperatura. Así que vamos a poner un punto de parada en la clase enviar alertas meteorológicas, justo en la línea donde se llama a ese método. Volvemos al test, arrancamos la herramienta de depuración de código de Xdebug y ejecutamos nuestra prueba. Y como esperábamos, el flujo del código se detiene antes de la llamada a getTemperatura. Ahora, en vez de avanzar a la siguiente línea, vamos a pulsar la flecha hacia abajo para entrar a la primera línea del método getTemperatura y así descubrir a qué clase pertenece. Y aquí llega la sorpresa. En lugar de que el flujo de nuestro código llegue al método getTemperatura de la clase OpenWeatherMapService, se dirige al método getTemperatura de nuestro doble de prueba, evitando así la llamada a la API externa. Si hacemos scroll al inicio de la clase del doble, nos damos cuenta de que Mockery la ha creado al vuelo con un nombre que incluye la palabra Mockery seguida de la ruta hasta la clase original. Además, si movemos la barra a la derecha, observamos que esta clase implementa dos interfaces, Meteorología API Interface, que es la que queríamos doblar en nuestro test, y Mock Interface, que es una interfaz que Mockery incluye en todos sus dobles para así contar con los métodos con los que gestionar las expectativas de las pruebas. Si volvemos a hacer scroll hasta el final del fichero, encontramos los métodos getTemperatura y getProbabilidadLluvia que Mockery ha generado automáticamente para satisfacer el contrato de la interfaz Meteorología API Interface. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Dejadnos en los comentarios si esta demostración con Xdebug os ha sido útil y os ha aclarado el funcionamiento de Mockery en segundo plano. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.